Bien, continuando con la Evangelii Nuntiandi, el video de hoy se va a tratar de presentarle cuál va a ser el trabajo que tienen que presentar con respecto a este documento, cuáles van a ser las claves de investigación que tienen que realizar y que en este caso va a coincidir con lo que el mismo documento nos propone para realizar una investigación sobre el mismo. No lo dice tan explícitamente, pero sugiere varias claves para irlo recorriendo a todo el documento y encontrar las respuestas a lo que el documento considera que fueron las que han buscado en el sínodo como la clave de todo el documento. En el video anterior hemos descubierto cuál era, para tomar la imagen y repetirla, de la columna vertebral, de la estructura de todo el Evangelii Nuntiandi, que es a través de el proceso comunicativo y los componentes que intervienen para que se lleve a cabo un proceso comunicativo. Eso está extraído de la definición esencial que corresponde, en este caso, al concepto de evangelización. Ahora lo que vamos a proponerles es cuál es la investigación que se puede realizar, entre otras varias, por supuesto, según los intereses particulares que se tenga, pero para entrar en una investigación básica, vamos a proponer lo que en la introducción misma sugiere. Bueno, la introducción consta de 5 números, donde no solamente está, como acostumbran los documentos, el nombre de donde se extrae el título del documento, en este caso Evangelii Nuntiandi, que siempre se extrae de la primera oración con el que comienza el documento, todos los documentos. Esta oración dice así: el esfuerzo orientado al anuncio del Evangelio a los hombres de nuestro tiempo, exaltados por la esperanza, pero a la vez perturbados por la frecuencia, por el temor, con el temor y la angustia, es sin duda alguna un servicio que se presenta a la comunidad cristiana e incluso a toda la humanidad. Entonces, en la primera oración, la primera parte dice el esfuerzo orientado al anuncio del Evangelio. Anuncio del Evangelio pasa a ser el título del documento, Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio, que es el servicio que presta la Iglesia a todos los hombres y a los hombres del tiempo con el que le está tocando convivir, y con dos rasgos que se muestran paradójicos: exaltados por la esperanza y perturbados con frecuencia por el temor y por la angustia. O sea, convive tanto la esperanza junto con el temor y con la angustia. Bueno, dejando eso de lado, que es donde se extrae, como ustedes ya saben, el título que tiene cada documento, que está puesto en latín, lengua vernácula universal considerada en el tiempo en el que ya se redactaban los documentos. Pasamos a lo que siempre uno espera encontrar en una introducción. En una introducción uno espera encontrar que me presenten el texto, puede ser un libro, un ensayo,
lo que fuere, un documento, en este caso de la Iglesia, una exhortación apostólica, siempre en la introducción hay una preocupación para mostrarle al lector de una manera clara, directa, cuál es el objetivo que se tiene con el texto en su totalidad. En este caso, la pregunta sería, ¿qué es lo que se pretendió con la convocación del sínodo, convocatoria del sínodo y con la redacción de este documento publicado por Pablo VI? Bien, lo dice en el párrafo número 2. Yo voy a ir tomando la cita específica, no voy a leer todo el párrafo. Dice, se trata de alentar a nuestros hermanos en su tarea de evangelizadores, a fin de que en estos tiempos de incertidumbre y malestar la cumplan con creciente amor, celo y alegría. En el documento, como es una exhortación apostólica, exhortar es invitar. Entonces el documento, a diferencia de un decreto o de una constitución o de una carta pastoral, son distintas formas, títulos que tiene la publicación de los textos que da el magisterio de la Iglesia y tiene mucho que ver. Esto estamos en una exhortación, una invitación. ¿A quiénes se les invita? Bueno, a los evangelizadores, a todos aquellos que ejercen la función de evangelizar, que en principio son todos los bautizados, pero eso lo vamos a ver cuando veamos quiénes son los agentes de evangelización y cuál es el fundamento que tiene. Bueno, es una invitación, es un alentar, un empujón, un entusiasmarlos de nuevo para que cumplan su tarea con mucho amor, con mucho celo y con mucha alegría. Aparece la alegría ya en la introducción de este documento, que después, como ustedes saben, el Papa Francisco publica también, con ocasión de finalizar un sínodo con el tema de la evangelización convocado por Benedicto XVI, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y toma Francisco en ese momento el tema de la alegría, sobre todo en la introducción del documento de la Evangelii Gaudium. Aquí el Papa lo dice a los evangelizadores en una situación o tiempo de incertidumbre y de malestar, los quiere alentar para que recuperen su amor por el Evangelio, por evangelizar, su celo y su alegría. Ese es el primer redacción del objetivo que da el documento, que es en el número 1. Pero nuevamente al final del documento, en el número 5, especifica mejor. Dice, en nuestra preocupación por todas las iglesias, nosotros quisiéramos ayudar a nuestros hermanos e hijos a responder a estas preguntas, que ya las vamos a hacer oportunamente. Ojalá que nuestras palabras, que quisieran ser, partiendo de la riqueza del sínodo, una reflexión acerca de la evangelización. Entonces, el segundo objetivo, si quieren, es responder a las preguntas con las cuales se estructuró el sínodo, que esa va a ser la clave de investigación, pero bueno, ya la vamos a decir, y dar una reflexión sobre la evangelización. Bien, ¿cuáles son los objetivos que tiene entonces el Evangelio Nuntiandi? Alentar, entusiasmar y reflexionar sobre la evangelización. Este documento está publicado a 10 años después de la finalización de la clausura del Concilio Vaticano II, acontecimiento de la Iglesia enorme,
por lo que significó el haberlo convocado y haber llegado a su finalización y los documentos que nos dejaron por la imagen de iglesia que a partir del Concilio Vaticano II se fue elaborando hasta el día actual y hasta el próximo concilio, se podría decir, que es el que se quiere proponer, el que se quiere mantener y el que tiene que estar en el tiempo actual. También coincide con la finalización del Año Santo que se convocó y como conclusión esos dos grandes acontecimientos, 10 años del Concilio Vaticano II, conmemoración de su cierre, en el 65, en el 75 se publica este documento y el lema que tuvo el Año Santo en el año 75 es vestíos del hombre nuevo. Entonces está bajo toda la tonalidad de que ya dijimos que la exhortación era alentar a los evangelizadores en su tarea evangelizadora, acá revestidos del hombre nuevo, renovados, renovado en el amor, en el celo y en la alegría. Hombres nuevos con alegría nueva. Bien, una vez tomado, digamos, como parámetros de los acontecimientos dentro de los cuales se publica este documento, viene cuál va a ser la tarea de investigación por parte de nosotros, que está expresada en el número 4 de la introducción. Bueno, dada la importancia que tiene el número 4, digamos la importancia que le vamos a dar nosotros porque va a ser la tarea investigativa y el trabajo que tienen que presentar, lo vamos a leer y lo vamos a comentar detenidamente. El número 4 se titula En la línea del sínodo de 1974 y dice: esta fidelidad a un mensaje del que somos servidores y a las personas a las que hemos de transmitirlo intacto y vivo es el eje central de la evangelización. Esta plantea 3 preguntas acuciantes que el sínodo del 1974 ha tenido constantemente presentes. Primera pregunta: ¿qué eficacia tiene en nuestros días la energía escondida de la buena nueva, capaz de sacudir profundamente la conciencia del hombre? Segunda pregunta: ¿hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica puede transformar verdaderamente al hombre de hoy? Tercera pregunta: ¿con qué métodos hay que proclamar el Evangelio para que su poder sea eficaz? Estas preguntas desarrollan en el fondo la cuestión fundamental que la Iglesia se propone hoy día y que podría enunciarse así. Después del concilio y gracias al concilio que ha constituido para ella una hora de Dios en este ciclo de la historia, la Iglesia es más o menos apta para anunciar el Evangelio y para inserirlo en el corazón del hombre
con convicción, libertad de espíritu y eficacia. Bueno, ahí termina el número 4. Acá están puestos los interrogantes que dice que el sínodo ha tenido la preocupación de responderlo. En principio están enumerados 3 interrogantes. ¿Qué eficacia tiene en nuestros días la energía escondida de la buena nueva, capaz de sacudir profundamente la conciencia del hombre? La primera. El segundo interrogante es doble interrogante, porque dice, ¿hasta dónde y cómo? O sea, la pregunta sería, ¿hasta dónde esta fuerza evangélica puede transformar verdaderamente al hombre de hoy? ¿Y cómo esta fuerza evangélica puede transformar verdaderamente al hombre de hoy? Como ven, la segunda pregunta propone a su vez otra pregunta. O sea, hay 2 preguntas en la segunda pregunta. Pues la redacción de la pregunta dice así, ¿hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica? Bueno, a continuación viene la tercera pregunta, ¿con qué métodos hay que proclamar el evangelio para que su poder sea eficaz? Y cuando finaliza el número con un párrafo, propone la pregunta que él considera que ha sido la fundamental. ¿La iglesia es más o menos apta para anunciar el evangelio y para inserirlo en el corazón del hombre con convicción, libertad de espíritu y eficacia? Bien, aquí está entonces la tarea para investigar. La tarea de investigación lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a tomar que son 4 las preguntas que trabajó el sínodo. Ya sabemos que la pregunta 2 se subdivide, pero enumera 3 preguntas y la última pregunta que es la que considera la cuestión fundamental. 3 preguntas. El trabajo va a consistir en lo siguiente. Ustedes tienen que elaborar cuál es la respuesta que el presente documento, el Evangelio Nuntiandi, por supuesto, cuál es la respuesta que el presente documento le da a estas 4 preguntas, sabiendo que la segunda pregunta se subdivide en 2. Entonces, el formato en que tienen que trabajar es el siguiente. En una hoja A4, formulan la pregunta número 1, en otra hoja la pregunta número 2, en otra hoja la 3 y la otra en la 4. 4 hojas. Y conforme vayan ustedes investigando en su lectura de todo el documento, yo también en cada exposición sobre el desarrollo del documento les voy a ir dando pista para decir, fíjense en acá, estamos analizando este tema o en este número se está respondiendo una pregunta. Entonces ustedes en cada hoja donde han formulado una pregunta, a continuación van a transcribir literalmente lo que el documento dice que ustedes consideren que es una respuesta directa a la pregunta. Por supuesto que el documento a lo largo de su lectura no está diciendo, bueno, aquí estoy respondiendo a la pregunta 2, a la pregunta 3, a la pregunta 4. No lo está haciendo. Sino que simplemente desarrolla el tema, pero ustedes ahí tienen que irse fijando si le está dando elemento como para utilizarlo en respuesta a una de estas 4 preguntas. Y ese va a ser el trabajo investigativo sobre el documento. Si ustedes tienen que presentar, para decirlo así gráficamente, 4 hojas A4
Si son extensas, puede ser que cada pregunta lleve 2 hojas o 3 hojas, siempre utilizando una sola carilla. Bueno, presentar 4 hojas donde uno vea clara, de forma bien precisa, la formulación de la pregunta y a continuación incluso los números y el texto o la parte del texto, subrayada la parte del texto, simplemente el texto de ese número, donde ustedes dicen, aquí está una respuesta para la pregunta que estamos buscando. Y así con las 4 restantes hojas. Ese va a ser el trabajo de elaboración, el trabajo práctico sobre el documento de la Evangelii Nuntiandi. Podría decirse como título, el trabajo es responder a las preguntas que la misma Evangelii Nuntiandi hace. Respondiendo preguntas del Evangelii Nuntiandi. ¿Y quién responde la pregunta? La misma Evangelii Nuntiandi. Es decir, el documento nos dice cuáles han sido las preguntas que han tenido en cuenta y posteriormente desarrolla todo el texto. Bueno, ahí tienen entonces cuál es el trabajo para la elaboración de este tema en particular.